Bueno, señores, nos encontramos acá en el mero centro de San Salvador. Estoy exactamente sobre la Juan Pablo. Aquí estoy mostrándoles la iglesia San Francisco, si no me equivoco, que es el nombre de esta iglesia. Allá es el Parque Centenario. Y andaba dando una vuelta por acá, ando haciendo unas compras. Y en eso se me vino un recuerdo que quisiera compartirlo con ustedes. Esta es una historia personal, es algo que nos pasó a mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano. Allá en aquella esquina donde está ese portón verde. Ahí en esa mera esquina antes era como un bar. Esta historia que les voy a contar se remonta allá fue todavía para la guerra aquí en El Salvador. Ahí fue para los toques de queda allá por 1989, 90, si no me recuerdo. Para entonces había toque de queda aquí en el país. Estaban los enfrentamientos todavía. Y en esa esquina, justo en esa esquina, era como un bar. Ese día nosotros habíamos venido con mi familia, habíamos ido a la playa con mi papá, con mi mamá. Y vamos a cruzarnos a ver si no nos levantan. Y pues nos agarró la tarde. Ya estando allá uno se emociona. Antes no era como ahora, que los buses era un relajo. Y los que vivieron en esa época se acordarán que era bien complicado para entonces subirse a un bus. Entonces nos venimos para acá. Corra, niño. Y justo en esta esquina, les repito, aquí era un bar. Esto no estaba aquí, esto era como una malla ciclón. Y nos agarró la tarde. En todo eso, cuando ya veníamos por esta parte, se empezaron a escuchar los disparos, no sé por dónde. Y pues esto era como un rancho, como un ranchón. Esta parte de acá era como un ranchón. Y estaba la malla ciclón, nada más. Entonces, en la desesperación, mi papá dijo, ya estaba cerrado, todo esto estaba cerrado, como les digo, era toque de queda. Y mi papá, en la desesperación, dijo, tirémonos aquí, escondámonos. Y nos saltamos, o sea, nos subimos la malla y nos aventó mi papá. O sea, nos saltamos todos acá. Y justo que nosotros caímos, ahí habían mesas al fondo. Y cuando nosotros caímos, o sea, que a escondernos íbamos, como todo esto estaba oscuro, salió alguien, no sé si era el propietario o era el vigilante que había entonces. Y sacó un arma y pues nos puso el arma así de frente. Recuerdo que mi mamá solo nos abrazó, nos agarró. Yo andaba ahí como por aproximadamente unos 6 años, tal vez 7 años. Y mi mamá nos abrazó y mi papá se puso al frente. Y trató de explicarle, vea, que solo estábamos tratando de resguardarnos en ese lugar, vea, pero era propiedad privada. Y dijo de que el vigilante solo nos dijo que tenía todo el derecho que él estaba todo en su derecho de matarnos, porque estábamos invadiendo pues propiedad privada.
Y mi papá empezó a hablar con él, a tranquilizarlo, porque todo se puso así bien tenso, nervioso. Me acuerdo que a la persona ese, el señor este, al chamaco le temblaba la mano con la pistola, pero él firme, ¿verdad? Él firme ahí que pues sí, que él decía que a robar íbamos. Era un poco ilógico, ¿verdad? Porque éramos unos niños, me iban a andar robando ahí, metiéndose a casas o algo así con niños, ¿verdad? Pues mi papá habló con él, se puso firme mi papá y pues a la vez tranquilo, lo calmó y dijo, les voy a dar chance, dijo, sálganse. Y mi papá le dijo, no, o sea, que nos diera solo que nos quedáramos ahí en una esquinita, veo algo. Y él dijo, no, sálganse de aquí, porque si no los mato a todos. Y créanme que en ese momento fue algo bien angustiante. Creo que fue la primera vez que yo realmente sentí un miedo horrible. En todas estas calles se oían balazos, se escuchaban las metralletas. Y aquí donde vengo caminando, todo este es el recorrido que hicimos, corriendo con mi papá, con mi mamá. Y quiero enseñarles, quiero ver si está todavía la casa donde nos resguardamos esa noche. Pasamos por todo esto, como les repito, veníamos corriendo por toda esta parte de acá, por toda la Juan Pablo. Si no mal recuerdo, llegando a esta esquina. Y ya están asando carne, gente. Ya están asando carne. Espérense, vamos a esperar que se ponga en rojo, no va a ser que nos levanten. Gracias. Entonces continuamos por todo este sector. Y a todo esto, se imaginan el miedo que teníamos. Eran unos niños, ¿verdad? O sea, la adrenalina estaba al 1000. Yo me acuerdo que mi hermano estaba bien pequeño. Él cada vez que se ponía nervioso, vomitaba. Me acuerdo que allá arriba vomitó del susto, del miedo, ¿verdad? Que teníamos. Y mi papá nos trajo por todo esto, porque pues sí, ya no habían buses, los taxis ya no te paraban. O sea, ya aquí esta calle era sola, porque no permitían que pasaran carros ni nada de esto. Llegamos aquí este es el Parque Centenario, este que les estoy mostrando ahorita. Es el Parque Centenario. Recuerdo que mi papá dijo que pasáramos, porque antes estaban más altas ahí en los arbustos, que pasáramos ahí como agachados, ¿verdad? Ahí que nos agacháramos por toda esa parte de ahí. Y porque al otro lado del parque se escuchaban así como, ya se escuchaban como disparos.
Y corrimos y ahí más adelante había una casa antigua, una casa bien bonita que tenía un jardín grande, pero no sé si todavía estará. No sé si vamos a intentar pasar. Puta, tío. Avisa. Entonces corrimos por todo esto. Y si no mal recuerdo, la casa que yo les digo es ese lugar que está de lámina, ¿no? Ya es una casa vieja, entonces ya era una casa antigua. Buenas. Ahí miren, justamente en esta casa de aquí, ahí en ese lugar, esa parte de ahí era el jardín de la casa, eran unos barrotes que estaban ahí, y ahí dijo mi papá que nos escondiéramos justamente en esta casa. Para entonces era una casa bonita, antigua pero bonita. Tenía unos acabados bien chéveres. Ahí al centro era como una especie como de fuente ahí, y habían bastantes arbustos, o sea, unos cuantos arbustos y plantas. Y justamente allá en la esquinita, allá al fondo, como habían plantas y ya todo eso estaba oscuro, ahí nos tiramos y ahí nos arrinconamos. Ahí nos dijo mi papá que no nos moviéramos de ahí. Y la gente que vivía en esa casa entonces nos escuchó que nos habíamos metido, pues sí, a su propiedad, y salió una señora ahí primero encendió las luces por la ventana, y ya mi papá dijo que qué estábamos haciendo, y mi papá le dijo que solo pues nos permitiera, porque nos había agarrado la tarde y ya era la hora, el toque de queda, que nos permitiera quedarnos ahí, que andaba con sus hijos, con su esposa y todo, que no íbamos a hacer, pues sí, no nos íbamos a mover. Y la señora fue bien amable, fue súper amable la señora, dijo que sí, que ahí nos quedáramos, que no nos moviéramos, y apagó las luces. Y luego de eso, al rato, salió la señora y nos dio unas sábanas, unas colchas, sacó la señora, me acuerdo. No sé quién se había golpeado, no recuerdo bien quién se había como lastimado, porque había sangre donde nos quedamos, alguien estaba sangrando. Y pues la señora amablemente nos permitió quedarnos en esa esquina de ahí, de su casa. Creo que nos sacó una botella con agua nada más, y ya, ahí nos quedamos escondidos. Pasamos hasta las 6 de la mañana, que ya se acababa el toque de queda, nos permitió movernos. Si alguien logra ver este video que está de esa casa, si hay algún familiar, pues no sé si todavía estará viva la señora, pero muchas gracias que nos permitió quedarnos aquí escondidos, resguardarnos en su casa, en su jardín, porque eso nos salvó la vida, que ella no nos sacara de su propiedad, nos permitió vivir, la verdad, porque sí, es que esto más feo de la fe. Ya pasando de aquí hacia allá, de aquí si te van a esta calle van a dar a la calle a la 29, y ahí era más complicado, era más dura la situación. Y no creo que hubiéramos sobrevivido si la señora nos hubiera sacado de su casa. Así que si alguien reconoce esa casa, si es algún amigo, algún familiar de ese lugar, le repito, este es el Parque Centenario, nos vamos a cruzar.
salir para acá, solo para mostrarles el parque. Este es el mero Parque Centenario, acá en el centro de San Salvador. Y como les digo, si alguien lo reconoce, tiene todavía algún amigo que pueda ver eso, díganle que aquí hay una persona agradecida por mi familia y por mi persona, porque gracias a la señora, la propietaria de esa casa, que estamos aún con vida. Les repito, esto fue allá en el 86, si no mal recuerdo, que había toque de queda aquí en el país. Miren qué bonito está aquí, tranquilo. Ahorita está haciendo mucho viento. Antes en este parque no se iban a ver esos niños jugando, y ahora hay un pequeño mercado aquí. Miren, niños jugando allá. Nada que ver con los años esos que les digo de la guerra, nada que ver tampoco con lo que vivimos hace un par de años atrás también. Provecho. Así que así estamos, señores. Esta fue una historia muy personal, una historia verdadera, algo que nos pasó, algo que nunca, creo que con pocas personas saben de esa historia, que nunca había contado. Fue algo muy complicado, muy duro, muy difícil, algo que probablemente nos dejara así como un poco traumados, ¿verdad? Porque fue algo bien serio vivirlo para unos niños de 5, 7 años que tenía mi hermano y que tenía yo. Pero gracias a Dios estamos con vida, nos permitió solamente vivir. Creo que eso nos ha hecho más fuertes, tener todas esas experiencias. A mi viejo que nos resguardó, a mi mamá también, que nos cuidó, nos protegió como pudieron, nos sacaron de ahí. Y gracias a ellos y a esa señora que les digo que nos permitió quedarnos en su casa, en su jardín, que estamos aquí. Así que voy a seguir caminando por el centro, señores. Esta fue una pequeña historia que quería contarles. Yo soy Mao y nos vemos en un próximo videito. Chao.